Agradeciendo su preferencia y su sintonía aquí en TN23, trabajamos todo el día para que usted tenga noticias y programas de contenido. Usted lo sabe, TN23, estamos en la frecuencia abierta UHF 23 y en los sistemas de cable en distinta numeración, así nos tenga su cable operador. Ahora iniciamos esta sección, el rostro de la noticia. En 30 minutos son analizados los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. En este caso, un tema ambiental, pero de mucha importancia, y es que hace pocos días ha ocurrido lo que algunos califican como algo muy grave para nuestro ecosistema, y es la contaminación de uno de los ríos más importantes de Guatemala. Ello está afectando a muchos ecosistemas y es de lo cual vamos a hablar en los siguientes minutos. Para ello está con nosotros Carlos Salvatierra, quien es secretario ejecutivo de la Red Manglar e integrante también de la organización Savia. Bienvenido. Correcto, muchísimas gracias por el espacio y esperamos que en esta media hora pues podamos conversar sobre la importancia de un recurso tan importante como son los manglares y también el caso del río La Pasión. Sí, hablaremos entonces en el transcurso del programa sobre el impacto en el río, pero para empezar es muy importante la definición de términos, por ejemplo, manglar y también la entidad de ustedes, ¿a qué se dedica? Sí, la Red Manglar Internacional es una red que surge ya hace muchos años. Nosotros estamos cumpliendo 14 años de existencia. La Secretaría Ejecutiva está ahora aquí en Guatemala, a cargo de una organización comunitaria que se llama COGManglar, Comunidades Guatemaltecas por la Defensa de los Manglares y la Vida. Y el trabajo que hacemos durante todos estos años es apoyar los procesos de defensa comunitaria de las comunidades que defienden los ecosistemas de manglares y también de otros ecosistemas que están asociados, otros humedales. Porque este ecosistema es uno de los que se encuentran en mayor peligro en todo el mundo. Representa solamente el 1% de los bosques del planeta, pero también es una de las unidades ecológicas más importantes y más productivas. Entonces, el manglar es una fuente de recursos constante para las poblaciones. En nuestra definición o la concepción que nosotros tenemos, vemos el manglar como un ecosistema, porque es un elemento natural donde interactúan pues, seres vivos y también otros elementos del ambiente. Es un tipo de bosque también, está catalogado como un tipo de bosque y también como un humedal. Entonces el ecosistema manglar es altamente productor de muchas especies y nosotros, si tal vez para los que nos están viendo, se han ido a las áreas de Monterrico, estos arbustos y estos árboles que se ven por ejemplo, lo que tenemos en imágenes en este momento, ¿puede servirnos para la explicación? Sí, los manglares de hecho se encuentran, muchas veces los vemos a las orillas de los ríos, en los esteros, pero la característica más importante que tienen una de sus especies es que tiene unas raíces muy grandes y esas raíces son muy características de los manglares. Les sirven porque están prácticamente en un medio que es un medio muy inestable, en el cual las aguas frescas, digamos las aguas que vienen de tierra adentro por medio de los ríos, se unen nuevamente con las aguas del mar. Entonces aquí el ecosistema y las especies se han adaptado para ser altamente tolerantes a la sal. Y también se han adaptado, una de sus adaptaciones es este tipo de raíces de una especie que se llama el mangle rojo, que le ayuda a soportarse en un medio que es muy dinámico y pues que también es bastante inestable, como lo mencionaba, porque aquí está todo el flujo de las mareas, hay una serie de procesos y de elementos que se dan aquí, como también inundaciones, y entonces el manglar también, por medio de sus raíces, previene que las inundaciones puedan ser mayores o que tengan impactos más graves. Tal vez para poner un ejemplo, que los científicos cuando hicieron el análisis de las imágenes satelitales después del tsunami en la región de Sumatra y Andamán, se dieron cuenta que en las islas que tenían manglares recibieron menos impactos que aquellas que habían sido taladas y destruidas por la acuicultura industrial, prácticamente por la industria camaronera, que deforesta y destruye todas las zonas de manglares. Entonces, el manglar es una cortina protectora de las costas, es una fuente de alimentos, es una fuente de recursos. Y colocar aquí dentro de toda esa dimensión
el territorio costero marino, no solamente son los manglares, este es un elemento importante, pero no es el único, ¿no? Donde cuando hablamos del territorio costero marino estamos ya hablando también de las comunidades y de las poblaciones que viven ancestral y tradicionalmente de estos recursos. Entonces, nuestro trabajo en Red Manglar Internacional es visibilizar el papel que tienen estas poblaciones y estas comunidades en la defensa de su territorio, pero también en la producción de alimentos. Muchas veces no sabemos que el pescado que nos estamos comiendo o el camarón, que no venga por supuesto de una piscina camaronera, pero que ha sido recolectado por un pescador, por un conchero o por una pescadora. Sí, precisamente. ¿Cuáles son las especies entonces que viven y se reproducen en los manglares? Mira, hay una diversidad de especies, de mamíferos, tal vez una característica más visible de estos ecosistemas sean las aves, porque son sitios muy importantes para la anidación de las aves y para que ellas, pues, dentro de sus recorridos de migración puedan encontrar un lugar en el cual puedan abastecerse de alimentos y de abrigo, de tener un refugio. De hecho, por eso han sido muchas zonas de manglares y de humedales declaradas como humedales de importancia internacional. En la convención Ramsar, que viene una convención que es desde 1971-72, que fue en la ciudad de Ramsar, en Irán. Entonces, muchos de estos lugares han sido declarados como patrimonios de la humanidad, como humedales de importancia internacional. De hecho, en nuestro país, en el Pacífico, tenemos uno que es el Manchón Guamuchal, que es una zona muy importante precisamente por toda la diversidad de especies, entre peces y crustáceos, donde están los cangrejos, ¿verdad? También los camarones, y que estas especies, muchas de ellas también ya están en peligro de extinción. Usted mencionó que hay personas o industrias que deforestan los manglares. ¿Esto siempre es ilegal o a veces hay permisos del Estado para hacerlo? Es un problema muy grande, yo creo, aprovechar este comentario que usted hace, porque eso creo que es uno de los principales desafíos que tienen las comunidades y quienes trabajamos en la defensa de estos ecosistemas. Hay una fuerte presión de las industrias, no solamente la industria camaronera. En nuestro país la industria del azúcar está poniendo en grave riesgo los ecosistemas y creo que esta es una situación muy grave, ¿no? Los ingenios azucareros de una u otra forma están impactando los ecosistemas de la costa sur, un ecocidio que también ocurre pero lentamente en las comunidades y pueblos sin que esto pues pueda tener una sanción como se debe. Entonces hay muchas industrias dentro de lo que nosotros hemos visto, la palma africana, las camaroneras, la industria de la sal y también el cambio del uso de los suelos cuando se aprueban proyectos por parte de las autoridades de construcción, ya sea de puertos, de dársenas o de complejos urbanísticos. Entonces, y muchas de esas cosas suceden en territorios que son territorios de la nación, en el caso de Guatemala. Estamos hablando de impactos que se dan en zonas que son del Estado y al ser territorios del Estado son tierras que tienen un carácter patrimonial, nos pertenecen a todos nosotros, aún estando en arrendamiento, ¿no? Existe una ley que es la ley de la OCRET, que pues le da la facultad a la OCRET de poder arrendar estas tierras, que en el caso de la costa son alrededor de 3 kilómetros a partir de la línea de la marea, 3 kilómetros de tierra adentro. Con excepción de las áreas que estuvieron antes declaradas, ¿no? De 1954. Entonces es importante saber esto, que nuestras costas prácticamente, la mayoría de ellas son tierras del Estado, son tierras que tienen este carácter patrimonial. ¿Hay sanciones para estos depredadores en papel, por un lado, y por otro que ustedes sepan que se han aplicado sanciones? Es muy difícil el poder lograr una sanción contundente. Nosotros hemos hecho denuncias para estas industrias, principalmente en el caso de la caña de azúcar, ¿no? En el área de Champerico, por el desvío de los ríos. El problema que vemos es que estos casos generalmente y lamentablemente quedan en la impunidad y porque vemos también cierta complacencia de las autoridades del gobierno con estas industrias. A pesar de que nuestra legislación yo creo que debe de ser mejorada respecto a las sanciones
por daños al ambiente y la degradación ambiental. Pero aún con los instrumentos que se tienen, creo que se podría hacer muchísimo más. Y por supuesto, nosotros nos enfrentamos muchas veces a esta impunidad, ¿verdad? Los casos que quedan impunes. ¿Hay convenios internacionales a los cuales Guatemala esté adscrito? Hay varios que tienen relación con este tema. Tal vez el más importante, como mencionaba, es el convenio para los humedales de importancia internacional, que es el convenio Ramsar, del cual Guatemala es signatario. También existe el convenio de diversidad biológica y está la convención 169 de los pueblos indígenas y tribales, en los cuales también, ¿no?, tienen algunos elementos importantes para reforzar la defensa de este patrimonio natural. Uno de ellos es la consulta a las comunidades sobre ciertos proyectos que puedan atentar contra su patrimonio, y el tema de la minería, hablando de las industrias extractivas, es uno de los que tal vez en nuestro país ha utilizado mayor, ¿verdad? Las organizaciones han utilizado este mecanismo de consulta a través del convenio 169. Gracias, Carlos. En este momento vamos a ir a la pausa, pero al volver vamos a hablar precisamente de esta contaminación del río La Pasión al norte de nuestro país. Volvemos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia. Hoy hablando sobre un tema ambiental de mucha importancia y de mucho impacto, y es la contaminación en el río La Pasión. Lo conocemos desde hace algunos días. A este momento hay muchos análisis profundos que se han hecho y pronunciamientos sobre esta temática que aún no está resuelta. Seguimos con Carlos Salvatierra, secretario ejecutivo de la Red Manglar Internacional y miembro de Savia. Hablemos entonces de lo que ustedes denominan un ecocidio. ¿Qué nos puede explicar en primer lugar del área geográfica y qué está sucediendo, Carlos? Bien, Víctor, este caso para nosotros entramos como Red Manglar Internacional porque vemos un peligro muy grande en que la contaminación, aparte de estar afectando y de tener ya graves impactos para las comunidades locales, pueda este caso ser mayor y llegar a un problema binacional en el caso de México. Nuestro tema es la defensa de los manglares, pero por supuesto que la defensa de la vida en general. Este río, el río La Pasión, en Petén, como sabemos, pues pasa por Sayacché, pero nace en las montañas de las Verapaces, de Alta Verapaz. Y luego se van sumando otra serie de ríos de pequeño y mediano tamaño, pero que luego La Pasión se une con otros ríos y forman el Usumacinta. Este río llega a territorio mexicano en el estado de Tabasco y desemboca a una zona muy importante de humedales y manglares que se llama los pantanos de Centla. Aquí hay una riqueza muy grande de humedales, pero también de este ecosistema que hablamos al principio, que es el manglar. Entonces nosotros hicimos un primer pronunciamiento la semana pasada expresando nuestra preocupación y primero en nuestra solidaridad con las comunidades de Sayacché. Hemos visto las imágenes, sus testimonios, hemos estado en comunicación con algunos medios de Sayacché y realmente es terrible. Entonces creo que es prudente y amerita que nos solidaricemos con ellos, porque nadie mejor que ellos puede y en este momento sabe cuáles son los impactos que se están viviendo. Entonces, y que estos impactos de los que hablamos podrían tener una repercusión mayor para otras comunidades en el área de México y a otros ecosistemas. Y esto no queremos que suceda. El día de hoy desde Petén me comentaban desde Sayacché que la contaminación está llegando ya a 40 kilómetros hacia otra comunidad y con los mismos efectos. Entonces, ¿qué están realmente haciendo las instituciones del gobierno para responder a este caso? Y además atender a las voces de las comunidades que exigen una respuesta donde se demuestre además cuáles son o quién es el responsable por la contaminación y el ecocidio. Un ecocidio porque es un crimen contra la naturaleza. Todas estas imágenes de los peces muertos que nosotros hemos podido observar han generado una gran indignación, no solamente en las comunidades de Sayacché, del Petén, sino en general, creo yo, de toda Guatemala. Como ciudadanos guatemaltecos tenemos y debemos de indignarnos y de pronunciarnos contra este crimen contra nuestra naturaleza.
y, como decía, solidarizarnos también con nuestros hermanos peteneros, con nuestros hermanos de Sayacché. Este es un crimen, pero también raya en un racismo ambiental, diría yo, porque son comunidades que históricamente también han estado invisibilizadas. Y en ese sentido yo quisiera aprovechar también para mencionar de que las comunidades pesqueras en el país por muchos años han permanecido invisibles. Sabemos que tenemos ríos grandes e importantes como la Pasión, pero el tema de la pesca sale en este caso porque hay miles y toneladas de peces muertos. Esto tiene un impacto ya en la economía local y en la economía familiar. Yo vi un testimonio que realmente casi me saca las lágrimas, de una señora que le llaman la viuda del río, si no estoy mal. Y es que esta mujer, cuando enviudó, el río fue su fuente de sustento, y ella menciona de una forma bastante dramática cuál es la situación de ella ahora, qué es lo que va a hacer, cuál es el futuro inmediato que esta mujer pescadora tiene, cuando ella y su familia dependen de un elemento tan importante como es el río. Y cuando hablo del sector o de los pueblos pescadores en nuestro país, esto pues tiene unas dimensiones para estas comunidades que van más allá solo de la contaminación, sino que también hay un efecto en su bolsillo, en su forma tradicional, ¿no?, en la cual ellos... ¿Cómo están sobreviviendo en este momento, por ejemplo? Mire, realmente no sé. La información que yo logré recopilar hoy en la mañana, e incluso antes de venir a esta entrevista, llamando al Ministerio de Ambiente y también a la Conred, es que les han abastecido de unos ecofiltros que les han dado para poder filtrar prácticamente el agua, porque hay una alerta anaranjada donde se prohíbe el consumo de los peces. Y además eso es un daño, pues, sería un impacto terrible que esto pueda ya tener, además, pérdida de vidas humanas por la ingesta de peces que están contaminados. Entonces, ese es, creo que lo que usted plantea, una de las preguntas, ¿cuál es la respuesta del gobierno ante la situación inmediata y las carencias y la vulnerabilidad en la que se le colocó a esta población? Sé que faltan algunos estudios y análisis, pero así a priori, ¿qué creen ustedes que causó este impacto y cómo también puede darse durante los siguientes días? Mire, lo que se maneja ahorita, como lo que los medios de comunicación, las comunidades mencionan, es que una empresa de palma africanas, las lagunas que tenían ellos, se rebalsaron y esto llegó. Eso es lo que el Ministerio Público debe de investigar, ¿verdad? Sería un problema, de hecho es un problema muy grave, ¿no? Y nosotros, no es el primer caso que nosotros vemos en la cual pueden estar vinculadas las agroindustrias a este tipo de eventos. En la costa sur lo hemos denunciado. El problema es la incapacidad del Ministerio de Ambiente y del mismo Ministerio Público para que de manera pronta y ágil puedan primero que respondan a la investigación, la realicen y luego pues que puedan sancionar, ¿no?, a los responsables. Porque, como yo mencionaba anteriormente, esto nosotros lo vemos en la costa sur constantemente. El ecocidio en la costa sur es algo que viene de una forma histórica, no es de ahorita. Y constantemente, no en estas dimensiones, porque creo que los ríos de la costa sur no tienen toda esta riqueza, digamos, en esta cantidad como lo tiene el río La Pasión, pero sí se ha denunciado la mortandad de peces y de otras especies. Casos como este, ¿hay historia en Guatemala que han sucedido algunos similares de tan grande impacto o han buscado ustedes en los datos de otros países? Pues yo creo que este es uno de los casos más graves que ha tenido nuestro país, y por eso creemos que debemos de estar todos atentos para que la ciudadanía y las poblaciones afectadas tengan ahí sí que, y el mismo río, ¿no?, justicia en este caso, que no debe de quedar impune, más en un momento en el que Guatemala, el pueblo guatemalteco, la ciudadanía se ha expresado y manifestado en contra de la corrupción. La corrupción no solamente se da a esos niveles en el cual nosotros tenemos esa percepción, ¿no?,
de que puedan ser asuntos puramente relacionados con la economía. La destrucción de nuestra naturaleza muchas veces se da también por la corrupción, porque hay una empresa que tiene mucho poder o que hay empresas que tienen mucho poder y que de esta forma corrompen a tomadores de decisiones, a instituciones de gobierno, incluso pueden llegar a presionar y corromper a las mismas comunidades afectadas. Entonces, creo que es muy importante que como guatemaltecos, en este caso tan dramático y desastroso, que estemos todos con los ojos muy abiertos para que se sancione a los responsables y que no quede en la impunidad de este ecocidio. ¿Y qué podría pasar si, como usted lo menciona, se vuelve un asunto binacional, si la contaminación llega a México? Pues mire, realmente creo que en este caso México podría denunciar a Guatemala por contaminación. Y tal vez aquí, yo me estaba haciendo justo esa pregunta con otras organizaciones como la Red Manglar México. ¿Cuáles serían las medidas que México podría tomar ya? No sé si Guatemala ya por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores habrá informado a las autoridades mexicanas sobre lo que está ocurriendo aquí, cómo los mexicanos pueden prepararse para esto. Pero además no solamente México, sino sabemos que la contaminación ocurrió en un lugar y que está avanzando. Nosotros mismos, ¿qué está haciendo, digamos, el Ministerio de Ambiente para poder frenar o alertar a las otras comunidades que viven ¿Y qué está haciendo en la cuenca? Realmente no sé. Yo, como le comento, hoy tuve comunicación con el Ministerio de Ambiente y tuve algunas respuestas ahí parciales. Desconozco qué otras medidas se está haciendo. Creo que hasta el momento están creando una comisión. Es una comisión para hacer el análisis de las medidas a tomar para la recuperación ecológica del río, en el cual yo, aprovechando este espacio, me permito ahí sugerir que también incluyan la representación local. Alguna representación de las comunidades que han sido afectadas, que sea una representación legítima y que no es solamente un asunto técnico. Esta situación está afectando vidas humanas, muchas comunidades y familias. Ahí sí que llora sangre el caso, ¿no? Deben de ser tomadas en cuenta en estos procesos. 30 segundos para sus conclusiones. Lamentable. Nuevamente mi solidaridad con el pueblo de Sayacché, con las comunidades afectadas por este ecocidio, y exigir a las autoridades que se sancione a quienes cometieron este crimen. Carlos Salvatierra, gracias por estar gracias con nosotros, dándonos a conocer entonces o actualizándonos sobre este tema importante que hemos venido tratando en TN23 desde que se dio a conocer, pero es importante conocer también estas posturas técnicas de personas expertas en estos temas. Como siempre, agradezco su preferencia y lo invito a quedarse en esta frecuencia. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.